Hola, buenos días a todos. Gracias por compartir este ratito de esta mañana con nosotros. Muchas gracias a la organización por fomentar estos encuentros que nos permiten hablar de algo que a todos los de esta mesa nos interesa, y es la investigación biomédica y la participación del paciente en investigación. A modo de una charla entre amigos, vamos a proponer una serie de preguntas que yo lanzaré al resto de componentes que estamos aquí en esta mesa, y cada uno desde sus distintas perspectivas abordarán las cuestiones dándonos una visión seguramente particular. Sin más demora, voy a presentarles. Dos compañeros me acompañan en la sala y otros dos no han podido estar en este saloncito hoy con nosotros y nos acompañarán desde sus respectivos emplazamientos. Buenos días, César Hernández es jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Buenos días, Cecilia. Buenos días a todos. También nos acompaña desde su casa Sandra Mújico. Sandra es presidenta de la Asociación de Pacientes con Artritis, que representa a un colectivo muy prevalente en nuestra sociedad. Bienvenida, Sandra. Muy buenos días. Y aquí conmigo tenemos a Amelia Martín Uranga. Amelia es directora asociada de investigación clínica y translacional de Farmaindustria. Buenos días, Amelia. Hola, buenos días a todos. Y Javier García Corbacho. Javier es jefe de la unidad de ensayos clínicos del Hospital Clínic de Barcelona, que es un hospital puntero en investigación clínica en nuestro país. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Bueno, pues para empezar este coloquio os voy a lanzar una pregunta que me gustaría que abordarais todos. La verdad es que tenemos el tiempo bastante tasado y os pediría que fuerais concisos en vuestras respuestas. La primera pregunta que os lanzo es: ¿por qué es necesario involucrar a los pacientes en la investigación con los nuevos medicamentos? Sentiros libres, o si preferís yo os voy dando paso, como os parezca mejor. Bueno, yo puedo comenzar si quieres. Yo creo que involucrar a los pacientes en el desarrollo de los medicamentos es crítico, y de hecho cuanto antes los involucremos en ese proceso mejor. La experiencia nos ha llevado a ver situaciones en las cuales desarrollamos proyectos que o bien no responde a la necesidad real del paciente, o bien escribimos consentimientos que luego ellos no son capaces de entender, lo cual limita claramente luego su participación, o incluso tendemos a utilizar herramientas que quizá en un rango de edad son muy útiles, como todas estas nuevas tecnologías que quizá en un paciente pediátrico es súper útil, pero en un paciente de una edad más avanzada tiene muchísimas más dificultades para utilizar, y no nos damos cuenta de que realmente eso no es útil para el paciente y no le estamos ayudando. Si les hiciéramos participar desde el inicio y ellos nos dieran un feedback, seguro que todo eso lo corregiríamos antes de empezar con el proyecto, y todo lo que viene detrás sería más rápido, de mayor calidad y mucho más fácil para los pacientes. Sí, por añadir a lo que comenta Javier, yo creo que hemos vivido un momento de transformación, de trabajar para los pacientes a trabajar con los pacientes, y eso sin duda en el ámbito de la I+D biomédica, como en otras fases de la vida del medicamento, tiene un valor y aporta, ¿no? Y en este sentido la experiencia y compartir con los propios pacientes sus necesidades para poder adaptarnos es fundamental. Yo creo que la participación del paciente desde el mismo diseño del protocolo, la revisión de esos modelos de consentimiento informado, cambiando a veces palabras muy simples, pero escuchándoles, y luego también algo que va a ser crítico también con el nuevo reglamento de ensayos clínicos, esa redacción de resúmenes precisamente en la que los pacientes pues van a poder también aportar, porque hay que comunicar esos resultados, ¿no? Sean positivos o sean negativos, de los ensayos clínicos. Por lo tanto, yo creo que hay un cambio en el modelo que venimos desarrollando desde la industria, porque aportan valor, y también yo creo que hay que escuchar a las asociaciones de pacientes que demandan tener ese mayor protagonismo
mismo por el valor que aportan en todo el proceso de la investigación biomédica. No sé si... Aquí decía, si me permites. Sí, por supuesto. A las asociaciones. Perdón. Perdón. César, por ejemplo, y luego Sandra, si os parece. Vale, no, yo iba a decir que independientemente de que yo creo que es absolutamente necesario porque el trabajo al final es para ellos, además es que es una cosa que a la que no se le pueden poner compuertas. Esto es una realidad, ya está aquí, y lo mejor que podemos hacer es trabajar para hacerlo posible. Los pacientes son los destinatarios de la investigación y por lo tanto hay que hacerla en esa línea, no me cabe ninguna duda. Sandra, ¿querías aportar algo? Sí, nada, simplemente es que antes no escuchaba la intervención de César, lo siento. Lo que quería decir es que, como habéis comentado, las asociaciones sí es importante, como todos habéis dicho, la involucración de los pacientes para que se puedan, digamos, satisfacer realmente las necesidades que tienen durante todo el proceso para asegurarnos la eficacia, la seguridad y que el medicamento realmente funcione y cubra todas las necesidades de los pacientes. Y en eso podemos centrar las asociaciones de pacientes porque conocemos realmente todas las situaciones que están viviendo los pacientes a modo general, ¿no? A lo mejor un paciente puede mostrar o no todas las necesidades del colectivo, en cambio las asociaciones sí conocemos cuál es esa realidad de todo el colectivo y poder hacer referencia a ello en todos los procesos de las elaboraciones y desarrollo de la medicación. Ahora me gustaría poner el foco en algo que se ha comentado al principio en la presentación, que yo creo que no es de dominio de todo el mundo, que no se le da suficiente difusión, y es que España es un país de referencia en investigación clínica. Me gustaría preguntar a Sandra si realmente cree que los pacientes son conscientes de ello y al resto que habláramos del valor que tiene esto precisamente para los pacientes y cómo podría impulsarse todavía más esta posición de liderazgo. Realmente toda esta difusión no está llegando al paciente de calle, para que nos entendamos, ¿vale? Realmente a veces incluso reciben la información contraria, que no se está invirtiendo suficiente en investigación, que los profesionales deben de irse del país para poder investigar y demás. No llega al paciente como tal. Todos los avances, todos los proyectos que se están llevando, incluso muchas veces desconocen que se están haciendo investigaciones para nuevos medicamentos y demás. Entonces sería importante informar, es decir, que esa información llegue al paciente y un canal pueden ser las asociaciones para que puedan participar de manera más proactiva en todo ese desarrollo. Entonces creo que ahí podríamos intervenir como un agente más en el Sistema Nacional de Salud para que esa información llegue y sea verídica y los pacientes se animen a participar y se involucren más activamente durante todo el proceso. Que sin duda España es un país de referencia en investigación clínica. Hemos trabajado desde la administración y desde el sector privado. La colaboración público-privada ha sido fundamental para que España ocupe, pues, desde luego, una posición en un contexto internacional para muchas compañías farmacéuticas de segundo país por volumen de investigación, y en los rankings internacionales estamos en una tercera posición, ¿no? Pero efectivamente lo que dice Sandra es algo que nos hace reflexionar a todos para que sea conocido por la sociedad el valor que tiene la investigación clínica, porque al final la investigación clínica es lo que cambia la práctica clínica y la asistencia junto con la investigación es un todo. Nosotros también desde Farmaindustria hemos trabajado en unas guías para, bueno, pues dar unas recomendaciones de cómo debe ser esa participación del paciente en todo el proceso de I+D, en revisión de protocolos, de consentimientos, y uno de los aspectos que comentaba Sandra es así. Hemos trabajado con las propias asociaciones de pacientes
para también informar y cómo hay que informar. Y en eso tenemos un programa, que es un programa de acercar la ciencia a las escuelas, que yo creo que hay que, desde la base, ir formando a la sociedad, porque al final un paciente, cuando tiene una patología grave, el ensayo clínico muchas veces es la única alternativa terapéutica, y cuando se enfrenta a ello sin conocimiento, pues sin duda surgen miedos. Cuanto más formados e informados estemos como sociedad, pues también será mejor. Pero sin duda creo que esta es una labor que tenemos que realizar todos. Sin duda es una pena que no se conozca realmente la relevancia que tiene la investigación en España, porque sí que nos llegan a veces feedback de que la inversión no es suficiente, de que deberíamos tener más apoyo, y es cierto, podríamos tener más apoyo, pero también es verdad que estamos en una posición de liderazgo a nivel mundial, que tenemos investigadores de primer nivel, hospitales que están totalmente arriba en los rankings de investigación, y sin embargo hay una importante desconexión con los pacientes. A veces tenemos todos estos proyectos y no conseguimos que ellos sepan que esos proyectos están allí, lo cual es un absurdo, es un esfuerzo enorme y luego no conseguimos llegar a la persona que realmente le tiene que llegar. Entonces, sin duda, las asociaciones de pacientes, los propios pacientes los tenemos que involucrar mucho más, que participen y que ellos sean quienes nos ayuden a transmitir esta información a quien realmente le tiene que llegar. No sé si César, desde la agencia, nos quiere añadir algo más. Sí, yo, si me permites, dos reflexiones, dando por hecho que efectivamente no se conoce lo que se debería conocer y que incluso a veces no se le da el valor, conociéndolo porque se considera que es una labor, en fin, digamos, de menor rango que otro tipo de investigación. Yo creo que ser líderes en investigación clínica es algo, lo he repetido muchas veces, bueno para los pacientes en primer lugar porque acceden a tratamientos que de otra manera tardarían en acceder. Es bueno para el tejido científico y es bueno porque es una industria de primer nivel. Pero por encima de todo eso yo destacaría la generación de conocimiento. Es decir, la investigación clínica no es más que una pieza del proceso que hace que se genere conocimiento y que el uso que hacemos de diferentes recursos, ya sean medicamentos o otro tipo de tecnología sanitaria, sea bueno y en beneficio del paciente. Y cuanta más investigación haya, mejor para ese resultado final. Pero no basta con hacer investigación y no basta con establecer las bases para que eso sea posible. Hay que hacer posible que ese proceso sea lineal y que esté, yo diría que correctamente engranado con el resto de aspectos que relacionan el medicamento, como la autorización o posteriormente el acceso. Y una cuestión que yo creo también, por ponerla encima de la mesa, la siguiente generación de investigación clínica será una que se ha hecho referencia ahora aquí, yo diría que la accesibilidad a la investigación clínica, ¿no? Es verdad, se lo han dicho anteriormente, que cuesta mucho trabajo poner un ensayo clínico en marcha y hay que tener los resortes para que una vez que se ponen en marcha se pueda desarrollar muy rápidamente, pero además que pueda llegar en fin, con la mayor granularidad posible a cuantos más pacientes que tengan esa necesidad mejor, porque con eso también en fin, iba a utilizar la palabra democratizaremos, pero bueno, daremos acceso a los pacientes más fácilmente con independencia de dónde vivan o incluso de la base que tengan a estos ensayos clínicos que no con seguridad, pero a veces sí pueden ayudarles a no perder una oportunidad que de otra manera sí que perderían. Bueno, de todo esto va un poco la mesa, ¿no? De lo que estamos hablando, de cómo involucrar o cómo articular o fomentar esa participación del paciente en la investigación. Yo creo que se han dado muchos pasos, nos quedan todavía retos. Mi pregunta es, ¿creéis que se han superado esos recelos o ese miedo del paciente a participar en un estudio de investigación? No, yo no diría que se han superado. Sí que es cierto que estamos más familiarizados con el lenguaje que se usa en investigación. Ahora, en cierto modo, gracias a la pandemia, estamos más habituados a saber qué es un ensayo, a saber que hay ciertas fases, pero es raro el paciente que cuando por primera vez le mencionas un ensayo realmente está informado, sabe de lo que le estás hablando.
todos tienden a pensar que los ensayos clínicos son para personas que no tienen opciones de tratamiento, cosa que no es cierto. Yo estoy seguro que después de un año escuchando debates en la tele, ahora salimos a la calle, hacemos una encuesta de en qué consiste la investigación, cuéntame de qué son las fases, y nadie tiene ni idea. O sea, yo creo que queda muchísimo por hacer para formar bien a la población, para que sepan de qué estamos hablando, cuáles son los riesgos, los beneficios, y que realmente ellos sean quienes muevan todo esto y hagan que tengamos más ensayos disponibles y que haya acceso para todos. Yo creo que quedan retos y desafíos en el ámbito de la investigación biomédica, efectivamente el llegar, ¿no?, el que se conozca mejor. Es verdad que la pandemia ha ayudado a que el concepto ensayo clínico, investigación, esté en la boca de muchos de nosotros, pero falta un conocimiento objetivo, riguroso, y además esto es muy importante de cara a esta medicina de precisión que viene, que aquí también se ha comentado, y otro aspecto del que hablaba César, que es la descentralización de los ensayos, que más pacientes puedan participar independientemente de dónde vivan, y para esto la digitalización va a ser muy importante, por lo cual creo que tenemos muchos retos por delante en un periodo corto de tiempo, porque la propia ciencia y el propio desarrollo, tanto científico como tecnológico, nos hace, ¿no?, que todos tengamos que trabajar para llegar más a la sociedad en explicar el valor que tiene la investigación y los desafíos que va a suponer esta medicina mucho más dirigida, y donde también reclutar pacientes probablemente vaya a ser más complicado, con lo cual aquí el papel también de las asociaciones de pacientes sin duda va a ser muy importante, ¿no?, el trabajar y es que estas asociaciones estén formadas e informadas para poder llegar adecuadamente a un mayor número de población. Sandra, si nos quieres añadir algo más. Sí, totalmente de acuerdo a lo que estáis comentando. Aún sigue habiendo mucho desconocimiento. Sí es verdad que cada vez los pacientes van conociendo un poco más de lo que, bueno, de las fases, de todos los procedimientos, pero sigue habiendo un importante desconocimiento en ese aspecto. Entonces creo que es importante dar un poco más de divulgación, formación, información de todos los procesos que lleva a cabo una investigación médica, ¿no? Pues, los requisitos, incluso pues conocer los requisitos que se necesitan para que se apruebe un medicamento, el porqué de los requisitos, es decir, sigue habiendo mucho desconocimiento en ese sentido, ¿vale? Y sí es importante, por ejemplo, intentar lo que comentáis antes de la divulgación, ¿no?, que todos los pacientes que están diagnosticados de una enfermedad sepan que tienen la posibilidad de poder participar en ensayos clínicos, o que conozcan que se van a realizar X ensayos clínicos, o incluso que se puedan anotar en algún lado para que puedan participar en un momento dado, pues dependiendo de sus necesidades y demás. De hecho, nos pasa a nosotros como asociaciones que muchas veces desconocemos los ensayos que se están llevando a cabo, al final solo conocemos el resultado final. Entonces también, para poder ser un canal y poder participar en todo ese proceso, también debemos conocer todo ese proceso y todas esas investigaciones que se están llevando a cabo para poder dar a conocer y poder ir formando a los pacientes de cara a que tengan mayor seguridad para poder participar en ensayos, y esa seguridad también se traslade a la familia, porque a veces no solo es el paciente, sino es todo el ámbito familiar, laboral, de amistad que lo rodea, que al final pues bueno, tienen un peso también importante a la hora de poder que la persona se decida a participar en un ensayo clínico, ¿no? Entonces es importante también no solo el paciente, sino la concienciación social de todo ese proceso. Y todo lo que está detrás, ¿no?, de la puesta en marcha de un ensayo, porque hablamos de investigación, pero los que estamos aquí en la mesa sabemos que bueno, pues hay una regulación, que no se puede empezar un estudio sin una aprobación de la Agencia Española de Medicamentos, de los comités de ética de la investigación, y una involucración de un montón de personal, investigadores con una formación específica en investigación. Y yo creo que esta información sí que es interesante, relevante, y pocas veces, ¿no?, se pone de manifiesto en estos debates en los que que habéis comentado, ¿no?, de la pandemia. También habéis hablado de la digitalización y de lo importante que es y que va a ser, ¿no?, para, entre otras cosas, la investigación clínica. Hemos sido conscientes durante la pandemia
de su utilidad, porque además la hemos tenido que utilizar con unas medidas excepcionales, ¿no?, que nos propuso la agencia. ¿Qué opinión os merece? ¿Pensáis que ha venido para quedarse? ¿Y qué destacaríais como positivo o negativo, ¿no?, de esta digitalización? Yo sí creo que ha venido para quedarse, creo que estamos viendo la punta del iceberg y creo que en esto es muy importante lo que hemos trabajado durante la pandemia, ¿no? El ejemplo de la monitorización remota con verificación de datos fuente, un trabajo conjunto de Agencia del Medicamento, Agencia de Protección de Datos y Farmaindustria. Es muy importante en el ámbito de la digitalización que cuando vayamos dando pasos, esos pasos tengan una base sólida desde la protección de datos, porque al final los datos de los pacientes son datos de salud, datos genéticos que son especialmente protegidos por la legislación de protección de datos, y esto efectivamente hay que dar garantías a los pacientes de estos pasos que vamos dando. Pero hay para mí dos aspectos más. La digitalización tiene que ser complementaria a lo que es el ensayo clínico presencial. Hay determinados aspectos en los que puedes evitar al paciente ir al hospital y es positivo, pero hay otros aspectos en los que el paciente sí que tiene que ir al hospital y tiene que tener un contacto con ese investigador principal. Por lo tanto, la digitalización hay que buscar el equilibrio también en el mayor beneficio del paciente, que no es fácil, pero sin duda alguna vamos a ir viendo cómo se van elementos que descentralizan los ensayos, consentimientos informados electrónicos, el envío de la medicación a casa del paciente. O sea, todo esto es un comienzo donde otros países ya están elaborando guías. Nosotros tenemos un grupo de trabajo en el que ya estamos trabajando y la agencia además yo creo que es una iniciativa que también pues la valora. Y creo que entre todos tenemos que ir dando esos pasos y siempre asegurando adecuadamente con una protección de datos para estos pacientes. Desde luego la digitalización que hemos visto en este último año era algo que difícilmente nadie se podía imaginar. De un día para otro, de pronto, todo nuestro sistema de trabajo no valía, porque era imposible viajar entre comunidades, porque intentábamos minimizar las visitas de los pacientes a los hospitales. Así que de pronto tuvimos que revolucionarlo todo. La verdad es que tanto las compañías farmacéuticas como farmaindustria, los centros hicieron un esfuerzo brutal para cambiarlo todo. La monitorización remota es algo que ha venido para quedarse seguro, que tiene un beneficio enorme, porque una de las limitaciones que tenemos en los centros es que no hay espacio físico y que tampoco tiene sentido que una persona cruce España para sentarse enfrente de un ordenador. Eso lo puede hacer desde su casa y ahorraremos muchísimo tiempo y muchísimos costes dentro de los ensayos. Y además de la digitalización, hemos encontrado muchas maneras de ayudar a los pacientes. Por ejemplo, hemos llegado incluso a implementar que en lugar de que el paciente viaje a nuestra casa, que sea nuestro personal quien vaya a la suya. Tenemos equipos de enfermeras a domicilio que llevan la medicación a casa, le hacen los procedimientos al paciente y vuelven, y la experiencia para los pacientes es maravillosa, porque claro, el ensayo clínico le hace viajar mucho al centro. Si le evitamos eso, realmente estamos aumentando su calidad de vida una barbaridad. Entonces, de verdad que hemos aprendido mucho y seguro que vienen muchas más herramientas que todavía no hemos pensado. César. Sí, yo por no repetir argumentos que ya se han comentado, yo creo que pensar que el único área de la vida donde no se va a ver la digitalización fueran los ensayos clínicos es absurdo, no tiene ningún sentido. Pero además yo creo que todo lo que pensamos en cuanto a posibilidades que se nos ofrecen es la punta del iceberg, por decirlo de alguna manera. Hay efectivamente mucho más aguas abajo. Hay mucho más aguas abajo y ahora cuando estaba Javier hablando estaba pensando que hay mucho más aguas abajo para toda la organización de la asistencia sanitaria, de una asistencia sanitaria basada en la presencialidad, en una serie de visitas. La mayor parte de las veces desconocemos si esas visitas añaden valor al proceso de salud o no. Y lo mismo ocurre en los ensayos clínicos. Yo, por poner un punto prudente, y creedme que somos la Agencia Española de los más audaces en Europa a la hora de plantear todo este tipo de cambio, no le tenemos miedo. Creo que la palabra audacia
es con la que queremos enfrentar, por ejemplo, la implementación del reglamento de ensayos clínicos. Pero también quiero alertar, hay que cambiar reglas internacionales que no son exclusivamente de la agencia, que son reglas ICH y que hay que estar preparados para hacerlo. Yo creo que en Europa, y estamos participando activamente, estamos yendo en esa dirección, tanto ahora con la implementación del nuevo reglamento como con grupos europeos de Big Data que realmente van a cambiar la forma en la que hagamos la investigación. La haremos más generalizada, con más posibilidades, la forma en la que recogeremos variables de los pacientes será completamente distinta. Seguramente será mejor porque afinemos más lo que realmente buscamos dentro de un ensayo clínico en cuanto a resultados de salud y todo eso. Pero, insisto, en eso yo creo que lo primero es imparable, ni lo pensemos. Y lo segundo, lo que tenemos que hacer es ver cómo lo adaptamos para seguir prestando las mismas garantías y, insisto, creo que estamos viendo la punta del iceberg. Sí, me gustaría conocer también la opinión de Sandra en este punto, porque sí que es verdad que en los comités, por ejemplo, nos hemos planteado, bueno, pues muchas cuestiones relacionadas con este punto, ¿no? Pero sí que hemos visto cosas muy positivas, las habéis comentado, los pacientes en pandemia tenían muchísimo miedo de acudir a los centros, esto nos ha permitido solventar esa traba. Y, por ejemplo, también envíos de medicaciones a domicilios, que hasta ahora esto no se gestionaba en los ensayos, ¿no? ¿Cómo han visto los pacientes, Sandra, esta digitalización? Y, bueno, para vosotros, ¿cuáles serían los siguientes pasos a dar en este campo, ¿no? Como muy bien habéis comentado, se ha visto muy beneficioso para los pacientes. Tener en cuenta que muchos pues tienen movilidad reducida, lo cual no tener que desplazarse al hospital cada X tiempo pues les beneficia. Poder compaginar el trabajo con la participación en ese proceso. Incluso, pues imagínate, pues evitar, si es una zona rural, la dispersión geográfica, las horas de desplazamiento que les puede conllevar. Por lo tanto, se ha visto de una manera muy, muy beneficiosa. Pero sí es cierto que se debe convivir, digamos, la digitalización con los procedimientos que se estaban llevando a cabo antes del pre-COVID, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque hay muchos pacientes que, pues, bueno, por desconocimiento, por falta de formación, les resulta un poco complicado esos nuevos procedimientos digitales, ¿vale? Entonces ahí creo que las asociaciones podemos formar parte importante para ir formando a los pacientes para que puedan ir adaptándose cada vez más a esos procedimientos que se están digitalizando y que les resulte más fácil y poder, digamos, hacer pues, una vida normal dentro de lo que conlleva pues, poder participar, ¿no? Como estaba comentando antes, poder tener más facilidad pues, a la hora en el trabajo, ¿no? Pues no tener que desplazarse o que le llegue la medicación a casa y demás. Entonces, desde luego lo estamos viendo en un punto muy positivo, pero siempre que se pueda convivir y siempre que se garanticen todos los procedimientos y seguimientos y todos los protocolos que están pautados. Sí, al hilo de todo esto lo que estamos comentando y bueno, teniendo en cuenta que la mesa trataría sobre cómo involucrar al paciente en la investigación clínica, creo que han salido puntos interesantes, como es hablar más de investigación, fomentar estos debates. Sí que me gustaría escuchar vuestra opinión acerca de, bueno, pues cómo se deberían de gestionar estos debates, porque sí que en la pandemia hemos asistido a muchos, a mi juicio, muy sensacionalistas y con una falta de criterio, ¿no?, científico probablemente en alguno de ellos. Y también si veis necesario aumentar la difusión, ¿no?, de todas estas medidas digitales en el entorno del ensayo clínico, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sin duda esto pasa por una mayor formación, pero formación a todos los niveles. Comparto lo que decía Sandra de las asociaciones de pacientes, pero también a nivel de profesionales sanitarios. El tema, me refiero a tu segunda pregunta, ¿no? La digitalización, bueno, pues probablemente cuando tú te formaste, Itziar, la digitalización no estaba presente y ahora hay que usarla, ¿no? Con lo cual, estos equipos multidisciplinares que tiene que haber en los centros hospitalarios, también los propios centros hospitalarios están viviendo una transformación, ¿no? Cada uno a su ritmo, pero de lo que se llama el hospital líquido, ¿no? Y es verdad que aquí sí que vemos distintos niveles de ir incorporando la tecnología, con lo cual yo creo que esta formación que demanda
Sandra, es a todos los niveles sociales. Y respecto a estos debates que tú dices, yo creo que tienen que ser debates muy rigurosos, porque detrás de un ensayo clínico hay una ética, hay una legislación, es algo muy regulado y desde luego yo creo que hay unos organismos, la agencia por supuesto autorizando el ensayo, pero los comités de ética velando por los derechos de los participantes, que son esenciales que la sociedad los conozca como mecanismos que dan garantía a la participación del paciente en todo el proceso. Sin duda, la digitalización es algo muy importante y que debemos fomentar, pero realmente estamos ante un reto muy importante, porque cuando hablamos de digitalización, hablamos de que prácticamente cada hospital de nuestro país tiene un sistema informático distinto. Y eso limita muchísimo a la hora de hacer que comuniquen entre ellos, compartir información, incluso entre profesionales, y el hecho de poder implementar herramientas como la monitorización remota. Cada vez que un hospital lo intenta, tiene que inventar la rueda porque empieza de cero. Y eso, si tuviéramos un sistema común, sería muchísimo más fácil. Y luego, evidentemente, la formación yo creo que es el punto crítico para dar un saltito más en el nivel de investigación. Yo creo que se debe comenzar realmente por las escuelas, como Farmaindustria está promoviendo, porque realmente lo tenemos que conocer desde el inicio, desde que somos jóvenes tenemos que saber de qué va este mundo. Y una vez que llegamos ya a estos eventos de discusión, deben ser eventos mucho más formativos. Hemos visto muchísimos debates en los cuales realmente el trasfondo científico era muy escaso. Deben ser más liderados por profesionales que participen realmente en esto, con pacientes que puedan preguntar sus dudas y realmente les ayudemos a conocer cómo funciona todo esto. Entonces, creo que hay que cambiar un poco el formato que hemos visto en estos últimos meses. Pues se nos está acabando el tiempo, me comunican, la verdad es que es una pena porque es un gusto este ratito que estamos pasando con ustedes. Simplemente para terminar, y yo creo que así en plan como monográfico, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer asociaciones de pacientes, agencia, industria, investigadores, incluso los comités? ¿Qué podríamos hacer para fomentar esta participación del paciente en la investigación? Si queréis empezamos por los que están en la distancia, agencia y asociación de pacientes. Pues por mi parte, muy brevemente, aumentar la base de conocimiento. Yo estoy de acuerdo en que esto trasciende simplemente el papel de lo que tienen que hacer las asociaciones de pacientes. Esto tiene que formar parte de una educación. No es que todos tengan que saber cómo funciona un coche, pero sí los elementos básicos de la seguridad vial, del volante, el embrague y el freno. Es decir, y eso no hace falta que nos convirtamos todos en expertos. Ya hay instituciones que prestan las garantías y que tienen que rendir cuentas acerca de cómo lo hacen. Pero desde luego aumentar la base de formación yo creo que es básico porque tendremos más gente que pueda participar y huiremos del espectáculo que a veces no es lo que se busca. Cuando digo aumentar la base, también lo quiero decir muy claramente, dentro de los profesionales sanitarios, lo habéis dicho, no todos los profesionales sanitarios que hablan de investigación clínica realmente saben ni cómo es un ensayo clínico, ni por qué se hace, ni qué reglas tiene, ni cómo se plantea, ¿no? Por lo tanto, formación en en todas las esferas y fomentar espacios donde se comparta una cosa que se me ha olvidado decir, con los pacientes ocupando el sitio que les pertenece por derecho propio, no siendo variables subrogadas por utilizar de otros intereses dentro del sistema. Sandra. Totalmente a lo que ha dicho César, simplemente a añadir que bueno, que las asociaciones somos un agente más dentro del Sistema Nacional de Salud y como tal estamos ahí para trabajar, complementar la visión del paciente, complementar la visión del profesional y poder, digamos, ser el canal para poder llegar, que toda esta formación e información pues llegue a los pacientes, ¿no? Es decir,
que seamos también asociaciones, por nuestra parte, asociaciones profesionalizadas, formadas en esta materia para poder hacer llegar la formación y la información de la mejor manera posible y que, como ha bien dicho a César, pues bueno, tener una base para saber a qué nos enfrentamos cuando nos plantean de primeras, pues poder participar en un ensayo, en una investigación médica, lo que sea. Entonces creo que es importante, como ha dicho él, la formación, información y concienciación de todo el proceso que se está llevando a cabo y que está todo en base a profesionales. Amelia y Javier, una frase cada uno. Bueno, por un lado, yo creo que debemos favorecer al máximo su participación en los proyectos desde el inicio y creo que es crítico que este tipo de asociaciones tengan acceso a qué proyectos existen cuando un paciente pregunta. Yo creo que tenemos que seguir en el ámbito de la colaboración público-privada para informar y formar a los pacientes. Tenemos muchos retos, no nos ha dado tiempo, pero hay una estrategia de salud digital que efectivamente implica y habrá que explicar a los pacientes el valor de reutilizar datos, de compartir datos para hacer todos estos procesos mucho más eficientes, con lo cual tenemos que seguir trabajando todos, cada uno en nuestro barco, pero todos en el mismo río, para seguir haciendo de España un país de excelencia en investigación. Pues con estas palabras nos quedamos, yo creo. Tenemos que ser todos, yo creo que desde nuestra posición, pequeñita, pero muy proactivos. Agradeceros a todos este magnífico debate. Yo me quedo porque he aprendido muchísimo. Espero que la audiencia comparta esta impresión y emplazarles a las siguientes mesas que yo creo que van a ser tan interesantes como esta. Muchas gracias y hasta siempre.